Muy buenos días a la profesora María Daniela López y a mis compañeros, colegas del curso de virus fitopatógenos de la maestría en fitopatología de la UCLA. En esta oportunidad quiero aprovechar para compartir ante ustedes mis apreciaciones sobre lo que fue el debate efectuado el 18 o 14, perdón, de febrero de este año, que se tituló mediante la interrogante: ¿es la transmisión de enfermedades virales por insectos la mayor amenaza para la agricultura moderna? Entonces, para dar respuesta a esta interrogante, procedo a compartir ante ustedes algunos aspectos relevantes. El primero de ellos es, obviamente, pues definir el problema. Y como en una oportunidad la profesora María Daniela en sus clases nos compartió el concepto de virus, bueno, hay que partir de este concepto. El virus no es más que ADN o ARN que se encuentra envuelto en una cubierta proteica. Obviamente no tiene un metabolismo propio, lo que obliga a que necesite de una célula hospedante para replicarse. Y además, como no tiene medios de diseminación, bueno, precisamente necesita de un vector para lograr diseminarse y pasar de una planta a otra, de una área, de un sector a otro. Eh, el problema causado por los virus es un problema de importancia global. Aquí vamos a continuación a ver unos 4 ejemplos de lo que estoy mencionando. Y es el caso, por ejemplo, del virus de la marchitez manchada del tomate, que ha ocasionado pérdidas globales de decenas de millones de dólares. En el caso particular de Estados Unidos, va por el orden de 1.4 billones de dólares. Asimismo está el caso de la enfermedad del tungro del arroz, así se llama en sudeste asiático a este virus que ha ocasionado pérdidas millonarias, 1.500 millones de dólares. Está la conocida enfermedad de la tristeza de los cítricos, que tanto en Brasil como Venezuela y Argentina ha hecho daños devastadores de este grupo tan importante frutal. Y finalmente hago referencia al caso del virus de la hinchazón del tallo del cacao, que también ha dado pérdidas millonarias, en este caso en Ghana, en África. Entonces, como podemos ver, son las enfermedades causadas por virus de diferentes clases, ciertamente representan una gran amenaza global para el sector agrícola, digámoslo de esa forma. Ahora bien, como habíamos hecho referencia, ¿en qué consiste la principal problemática de las enfermedades virales? Pues definitivamente en la capacidad que tienen sus vectores para poder diseminar el inóculo entre diferentes plantas y entre diferentes zonas. Entonces hacemos referencia, por ejemplo, que eh, también en relación a las formas de propagación, sabemos que las semillas tienen el potencial también de poder transmitir enfermedades virales, así mismo como el polen. Entonces, eso es importante señalar. Todo lo que tiene que ver con la reproducción asexual práctica, como por ejemplo hacer injertación, estacas, acodos, o sea, todo este tipo de formas de reproducción eventualmente llevan inherente un riesgo de transmisión de enfermedades virales. También se sabe que algunas plantas parásitas, como la del género Cúscuta, es capaz de transmitir virosis a la planta que está parasitando. Asimismo, también los áfidos, transmisores por excelencia de partículas virales que pueden potencialmente causar enfermedades. También están las moscas blancas, están todos los insectos de la hemípteros de la familia membrácidos, empoastas, por ejemplo, que tienen ese potencial. Están también las escamas, las cochinillas, están también los trips, están también las diabróticas, están los ácaros, están también los nematofitoparásitos como Trichodorus, como Longidorus, que con su onquiostilete van haciendo lesiones en la raíz y transmitiendo las partículas virales. Entonces, como vemos, la capacidad de la enfermedad de diseminarse va a estar en función a la capacidad que tengan todos estos vectores y todos estos procesos de transmisión viral. Entonces, ahí viene la primera, digamos, dificultad de la pregunta inicial acerca de la capacidad de los virus de ser una enfermedad potencialmente peligrosa en los cultivos, y es el enfoque epidemiológico. Porque si, como lo vimos,
los virus tienen la capacidad de ser diseminados por todos estos agentes, principalmente entomológicos o también nemátodos. Entonces quiere decir que existe la posibilidad de que definitivamente los virus tengan un comportamiento policíclico. Entonces, por ejemplo, si las enfermedades virales tienen un comportamiento policíclico, quiere decir que se parte del inóculo inicial, pero tanto la tasa de infección como o sea, la tasa de infección en el tiempo va a tener un comportamiento exponencial. Entonces eso quiere decir que si no se toman medidas preventivas, si no se toman medidas apropiadas para el manejo de los vectores, entonces esta enfermedad puede verdaderamente escaparse de las manos desde el punto de vista epidemiológico. Si analizamos también el enfoque desde el punto de vista del cambio climático, podemos ver que estos investigadores, Kendix y colaboradores, hicieron una revisión acerca del impacto que puede tener el cambio climático sobre las diferentes plagas entomológicas del sector agrícola. Entonces aquí podemos ver que ellos hicieron un análisis en tres enfoques. El primero de ellos tiene que ver con la variación de la temperatura y cómo ésta afecta a las diferentes plagas. Entonces podemos ver en primer lugar que el cambio climático va a generar un incremento en el número de las generaciones de los insectos. También van a ayudar a la expansión del rango geográfico, o sea, van a tener capacidad de diseminarse a mayores distancias y mayores regiones. Definitivamente va a haber un incremento de brote de las enfermedades de plantas transmitidas por insectos, en este caso lo que estamos analizando, enfermedades virales. Va a haber un incremento de la sobrevivencia invernal, sobre todo en países con 4 estaciones. Entonces los insectos van a desarrollar esa capacidad de soportar esas bajas temperaturas. También va a ocurrir una desincronía, y esto es muy importante, entre los insectos y sus enemigos naturales, lo cual va a reducir la capacidad del control natural de las diferentes plagas. Y en términos generales también va a haber una pérdida de sincronía con las plantas hospederas. Ahora, bajo el enfoque de lo que va a pasar con el incremento del CO2, que es un efecto que ocurre por el cambio climático, el efecto invernadero, quiere decir que el incremento del CO2 va a afectar la relación carbono-nitrógeno, lo que va a repercutir en una baja calidad nutricional del follaje, haciéndolo susceptible al ataque de insectos y por tanto transmisión viral. También van a haber mayores tasas de consumo, o sea, va a haber una mayor voracidad de los insectos por consumir como herbívoros, pues las plantas que están atacando. Va a haber un aumento del tiempo de desarrollo del ciclo de las plagas y, interesante, va a haber una disminución de la abundancia de las plagas. Entonces ya va el segundo enfoque. El primero, la temperatura, el segundo, el CO2, y ahora vamos al tercero. ¿Cómo afecta el cambio de la precipitación afecta a las plagas? De acuerdo a estos autores y sus colaboradores, entonces, en primer lugar, van a haber dos escenarios. Un primer escenario donde va a haber fuertes precipitaciones, lluvias de alta intensidad, que van a ocasionar arrastre de los insectos en el follaje. Va a haber una reducción de la invernación, sobre todo, es decir, aquellos insectos que cumplen sus ciclos de crecimiento y desarrollo en el suelo, por ejemplo los filófagas es el caso. Entonces va a haber una reducción de esos procesos de crecimiento, entonces quiere decir que van a haber nuevas generaciones en corto tiempo. El otro escenario va a ser un escenario de sequía, de falta de agua, en donde va a haber una mayor susceptibilidad de las plantas al ataque de insectos. Entonces, como ven, este escenario desde el punto de vista del cambio climático no es muy alentador en lo que tiene que ver con los insectos como vectores de enfermedades virales. Es decir, se pronostica que este problema va a ir acentuándose más. Y por supuesto queda el enfoque que yo he denominado enfoque de la racionalidad del productor. ¿Por qué esto es importante? Porque es el productor, en las manos del productor están muchas de las decisiones que pueden convertirse en manejos eficaces para detener este problema, o puede haber omisión de acciones que
que si no se hacen a tiempo desemboquen en que estos problemas se escapen de las manos. Entonces, con poco para ilustrar esto, entonces he presentado dos modelos que son complementarios. Uno no está en contra de otro y son más bien complementarios. Entonces, el primero es el conocido triángulo o pirámide, en este caso tradicional de la enfermedad, que es lo que todos los que estamos trabajando con fitopatología o estamos estudiando sobre ella utilizamos, en donde la enfermedad llega a ocasionarse o a ocurrir cuando hay una planta que es susceptible genéticamente, donde hay un patógeno genéticamente virulento también, donde hay condiciones favorables al patógeno y es cuestión de tiempo para que se desarrolle la enfermedad. El problema es que con ese concepto tradicional todo va a trascender a que los productores van a desarrollar sus monocultivos, van a hacer las prácticas de siempre y finalmente van a utilizar a los insecticidas o los pesticidas, llámese fungicidas, etcétera, como la principal herramienta de manejo. Entonces se propone esta otra alternativa yo he llamado el triángulo de la salud. Entonces, en lugar de una planta susceptible, para que se le dé la salud, nosotros vamos a promover o vamos a estimular mediante diferentes estrategias los mecanismos de defensa de la planta a través de un suelo en equilibrio, un suelo saludable, para que ella misma tenga las herramientas que contribuyan a mantener a raya a las enfermedades o a los problemas fitosanitarios. En lugar de un patógeno virulento, bueno, nos vamos a concentrar en promover una microbiota diversa, tanto en la hoja como en la raíz, porque esta interacción planta-microorganismo benéfico van a crear los elementos y el entorno necesario que van a hacer el escenario adverso al patógeno. Ya no va a tener tanta predominancia en el área, en el tejido de la planta, porque tiene que gastar energía en defenderse de otros organismos que están también en su medio. Entonces, el objetivo ya no es ver cuál es el ambiente favorable al patógeno, sino crear un ambiente favorable al cultivo y que sea desfavorable al patógeno. Y en cuestión de tiempo, pues vamos a ver la salud. Esta estrategia va a llevar a tratar de buscar la manera de lograr un equilibrio en el agroecosistema hasta donde es posible, hasta donde las prácticas agronómicas y comerciales lo permiten, pero también vamos a dar apertura a otras alternativas. Y ojo que no estoy hablando de agricultura orgánica o biodinámica ni nada de ese por el estilo. Estoy hablando de una agricultura convencional, pero que puede ser redireccionada a una forma más sostenible de producción. Entonces aquí cabe en lugar de los bioproductos, ¿verdad? Los que son agentes de control biológico, los que son productos desarrollados con bioprocesos, plantas de bioprocesos. Todo eso tiene lugar en esta propuesta. Y entonces con este enfoque nosotros podríamos eventualmente hacer que la severidad de las enfermedades virales pudieran ir mermando un poco. Y finalmente, entonces, con todo lo que ya he compartido y he presentado, entonces quisiera llegar a las conclusiones de lo que son mis apreciaciones de esta discusión o de este foro. La primera de ellas es que realmente no hay mucha relevancia en establecer ranking de capacidad de devastación entre las diferentes enfermedades que afectan el sector agrícola. ¿Por qué? Porque no hay relevancia en comparar la tristeza de los cítricos, por ejemplo, con la fusariosis del banano, raza 4 tropical. Porque ambas son enfermedades que si no se manejan apropiadamente van a ser devastadoras. ¿Cuál es más y cuál es menos? No hay tanta relevancia. Definitivamente las enfermedades virales son enfermedades con un potencial devastador. Lo hemos analizado desde el punto de vista de la epidemiología, desde el punto de vista del cambio climático y desde el punto de vista de la racionalidad del productor. Es de gran relevancia establecer eficientes programas de manejo integrado de vectores virales. Allí está parte de la clave o el aspecto medular para poder manejar esta enfermedad en los diferentes cultivos. Es de vital relevancia el tener adecuados métodos de monitoreo de cómo evoluciona el clima
cómo evoluciona las poblaciones de las plagas vectores y es necesario establecer adecuados modelos epidemiológicos que se ajusten con el verdadero comportamiento de las plagas trabajan como vectores, así como el comportamiento ya una vez de que la planta ya está infectada, para entender cómo es la fisiología de estas enfermedades. También es importante el tener en desarrollo buenos y adecuados métodos moleculares para detección temprana, porque la detección temprana puede permitir, digamos, detectar la enfermedad cuando está en las etapas iniciales en donde las plantas pueden ser erradicadas y entonces puede detenerse la diseminación de las enfermedades virales. También está, obviamente, la responsabilidad que tiene el sector científico, ya sea público como las universidades y centros de investigaciones, así como el sector privado, ¿verdad? Los que distribuyen productos que son fitoprotectores, etcétera, todos juegan un papel fundamental y principalmente el productor. El productor es importante conocerlo a profundidad, entender que hay diferentes grupos de productores, hay racionalidades muy diferentes, hay productores con alta escolaridad, con baja escolaridad, hay productores que independientemente de su escolaridad tienen mucha iniciativa, están actualizándose, están buscando soluciones, están probando, están buscando alianzas y hay otros que pueden tener mucha preparación pero no tienen iniciativa. Entonces, todo eso hay que conocerlo y nosotros como técnicos tenemos que buscar la manera de ayudarlos a todos en la medida que es posible. Entonces, bueno, básicamente esto eran las conclusiones que tenía y mi apreciación sobre este foro que se desarrolló en la clase. Entonces, bueno, muchas gracias, quedo atento y cualquier consulta con mucho gusto. Entonces, bueno, muchísimas gracias.